buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en Esto Dice la Iglesia. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, diácono, buen día a la audiencia. Bueno, nuevamente este domingo vamos a compartir Esto Dice la Iglesia con interesantes temas sobre el Domingo de la Palabra. Asimismo es tercer domingo del tiempo ordinario. El Papa Francisco nos dice que es el Domingo de la Palabra. Para ello tenemos un invitado muy especial que va a compartir con nosotros justamente este tema tan interesante. Está con nosotros el padre Rodrigo Acosta. Él es asesor justamente de la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Villarrica y miembro también de la Comisión Nacional de la Animación Bíblica. Buen día, padre, ¿cómo estás? Buenos días, diácono. Buenos días, Andresa. Un gusto estar con ustedes en Esto Dice la Iglesia. Así mismo es. Y bueno, este es el sexto año ya que estamos celebrando hoy justamente, ¿verdad? El Día de la Palabra. ¿Cómo ha surgido esto? El Papa ha sacado una bula, Es un motu propio. un motu propio, ¿verdad? ¿Podrías comentarnos un poco al respecto, padre? Pues bien, el Papa Francisco en el año 2019, por la conclusión el 30 de septiembre, el Día de San Jerónimo, ha sacado un motu propio llamado Aperiut Iris, donde nos recuerda que debemos de festejar, debemos de llevar en alto, de ensalzar la palabra de Dios en un domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario. Y desde ese 2019 la Iglesia recuerda y exhorta a todos los fieles a tener muy presente la palabra de Dios. Es algo que nosotros como Iglesia Católica siempre hemos venido haciendo, tal vez inconscientemente, porque no, todas las pastorales giran en torno a lo que dice la palabra de Dios, pero el Papa quiso en ese año 2019 ensalzar, poder poner en primer lugar visiblemente, palpablemente para nuestros fieles, y así también la Iglesia pueda tomar conciencia de que la palabra de Dios es el centro de toda nuestra acción pastoral. Qué lindo, padre. Y en este año jubilar, entonces el lema del Domingo de la Palabra, el Papa nos dice, espero en tu palabra. Esto viene del Salmo 119, ¿verdad, padre? ¿Y qué significa esto que nos pone en este Domingo de la Palabra, bueno, como el grito del hombre que es escuchado por Dios? Bueno, la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para nuestra vida cotidiana. Este año, el Domingo de la Palabra quiere exhortar a todos los fieles a tener esperanza, porque la esperanza es el tema principal de este año jubilar, y entonces, fundamentando en la palabra, todo fiel, todo cristiano, tiene que tener siempre ese grito de esperanza, de esperar de parte de Dios la ayuda necesaria en su vida. Por eso este salmo exhorta, clama, diciendo, espero en tu palabra. ¿A quién le está dirigiendo? Está dirigiéndose a Dios. Nosotros como cristianos esperamos que Dios escuche nuestras plegarias, nos conceda aquello que deseamos y aquello que nos conviene y que sea de la voluntad de Dios. Entonces, el año de la palabra que habíamos festejado y también celebrado en la iglesia fue un momento de mucha reflexión. Ahora llegamos al año del jubileo, y entonces no podemos dejar de lado de que el fundamento de toda nuestra vida cristiana en este año del jubileo también se fundamenta en la palabra de Dios. Y eso es lo bueno, lo lindo para nosotros que amamos la Biblia y estudiamos la Biblia desde la animación bíblica de la pastoral. Es algo muy hermoso y además nos está poniendo con mucha tarea para este año del jubileo. Así mismo es, padre. Parecería luego que hacía falta una celebración especial para la palabra, ya que normalmente nosotros en la iglesia hablamos de las dos mesas, la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía, o sea, donde Cristo, el Señor, está presente, ¿verdad? Él es la palabra, Él es también el pan que se nos da, ¿verdad? En la Eucaristía y en la palabra. En estos 6 años prácticamente que estamos celebrando el Día de la Palabra, ¿cómo estás viendo vos, padre, dentro de tu diócesis y dentro también
del Paraguay, este deseo de la gente también de acercarse cada día más a la palabra de Dios? Bueno, nosotros tenemos que decir con mucha sinceridad que como cristianos católicos somos muy, no quiero decir ignorantes, pero también somos necesitados de una profundización de la palabra de Dios, a diferencia de nuestros hermanos que nos han precedido en el estudio de la palabra de Dios. Y por lo tanto debemos de darnos cuenta que necesitamos formarnos. Justamente el Papa cuando ha hecho este motu propio, la intención principal de él era justamente que el feligrés pueda llegar a tener un contacto con la Biblia. Tal vez si nos hacemos una pregunta, cada uno de nosotros que somos cristianos, ¿has leído ya la palabra de Dios completamente desde Génesis hasta el Apocalipsis en tus años de vida cristiana? Y creo que podríamos decir muchos no. Entonces ahí empezamos de que la intención del Papa es que puedas agarrar tu Biblia, si no tienes Biblia puedas adquirir una. Tenemos tantas ediciones hermosas, cada tanto siempre aparece una Biblia actualizada, que es la palabra de Dios, pero con un lenguaje mucho más accesible para nuestros fieles. Y entonces adquirir la Biblia implica tener en casa la palabra de Dios. Ahora, pero no solamente es tener la palabra, es estudiar. ¿Y dónde podemos estudiar? Justamente la intención del Papa también ha sido de que puedas estudiar, formarte, aprovechar los cursos, los talleres, en tu propia parroquia, en tu propia capilla, puedas participar de la celebración de la palabra, de la Eucaristía, donde vas a escuchar la palabra de Dios y la explicación del sacerdote o del diácono, que vamos a poder entender un poco más. Entonces la palabra de Dios no es solamente tener Biblia, es también estudiarla, profundizarla. Y la tercera intención del Papa al abrir el Domingo de la Palabra ha sido de que tenemos en común la Biblia con otras denominaciones que aceptan también los libros inspirados por Dios, y entonces al tener en común la revelación de Dios en la palabra de Dios, podamos compartir y tener un ecumenismo desde esa óptica. Padre, hablando esto de que, bueno, tenemos que acceder, acercarnos un poco a la palabra, me gusta mucho esto que el subsidio de este domingo nos dice de que la palabra de Dios es fuente de la esperanza. Pero me gustó mucho esto que dice la palabra del Señor llega al corazón como promesa de no como promesa de algo, sino como promesa de alguien. A veces queremos leer la Biblia como respuesta inmediata a lo que queremos. Acuérdase, entonces abro la Biblia y busco una respuesta. Entonces, ¿cómo se entiende esto que nos dice de que nos llega no como algo, sino como alguien? En mis clases de Biblia con mis alumnos de la Escuela Bíblica allá en Villarrica, siempre les insisto que al estudiar la Biblia, las personas tendríamos que tener criterios evangélicos. O sea, que nuestra mente, nuestra forma de discernir, nuestras actuaciones tienen que ser acorde a lo que dice y nos ha dejado el Señor en su palabra. Cuando uno dice que va a recibir no una cosa, sino a alguien que es Jesucristo, nos podemos imaginar que una persona que lee, estudia, profundiza la Biblia, entiende perfectamente que Dios, a través de su Hijo Jesús, le está acompañando en su día a día. Cualquier necesidad que tengas, y también en momentos de alegría, porque no solamente es pedir a Dios. La palabra de Dios nos exhorta también a dar gracias. Es justamente una persona que entiende esto, vive encontrándose constantemente con el Señor. Y esto es fundamental en la vida cristiana. Bueno, también nos dice que hay diversas maneras de acercarse a Dios, ¿verdad? Y nos invita también a acercarnos a través de los salmos. Tenemos tanta riqueza en la iglesia, Padre, especialmente en los salterios, en las oraciones, con los salmos, pero prácticamente es desconocido esto para muchos fieles. Pasa por el pastor, porque también yo soy sacerdote y debo de decir y hacer una culpa cuando nosotros como párrocos no somos capaces de ir motivando a nuestros feligreses a adquirir la liturgia de las horas. Yo cuando estuve en Estados Unidos y también tuve la gracia y la bendición de estar en Italia, pude ver de que los salterios estaban en las bancas de las iglesias.
uno llegaba, así como tiene el cantoral para poder seguir las músicas, estaba el salterio y uno podría también acompañar las oraciones de laudes, de las horas normales, las vísperas, inclusive algunas parroquias que cerraban muy tarde podían llegar a rezar las completas. Eso depende de nosotros como sacerdotes que podamos ofrecer. Sabemos que la parte a veces económica es una excusa cuando decimos no podría comprar, pero también nosotros podemos hacer folletos, podemos hacer pequeños subsidios para que nuestros fieles puedan encontrar la riqueza de leer y cantar y también alabar a Dios a través de los salmos. Porque cuando nosotros somos conscientes de la riqueza que tiene la Biblia, podemos estar tristes, hay un salmo para eso. Estar alegres, hay un salmo para esto. Una acción de alguien desesperado porque pide súplica, también existe. O sea que el salterio es una riqueza del cual nosotros podemos también beber a través de esto que la iglesia nos ofrece y que también es un poco desconocido por muchos de nuestros fieles. Yo estaba pensando también en los salmos, justamente desde esta perspectiva de que nosotros los cristianos creemos y recuperamos esta confianza en Dios que, bueno, tiene sus oídos y nos oye y tiene su boca y nos habla. Entonces los salmos, que son parte de la oración de la iglesia, se convierten en una palabra de Dios desde nuestras súplicas, desde nuestros reproches tal vez a Dios, desde nuestras peticiones, desde nuestro agradecimiento. ¿Cómo esto entonces podemos nosotros llevar y comprender de que los salmos rezando, por ejemplo, la liturgia de las horas, cómo estamos nosotros comunicándonos con un Dios vivo, con un Dios que está presente en nuestra vida cotidiana, Padre? Bueno, es una tarea muy ardua la que estás planteando, Andresa, por el hecho de que todo empieza en la catequesis. Los niños tienen que empezar teniendo conciencia de la riqueza que hay en la palabra de Dios. Cuando enseño Biblia siempre me vienen las ideas que he aprendido también en los estudios allá en Roma de nuestros profesores que nos explicaban la educación que daban a sus hijos los judíos, por el hecho de que ellos desde muy temprana edad, mamá en la primera etapa, luego papá le repetía todos los días un versículo, por así decirlo, de la Torá y de los profetas, para que pueda llegar a tener 10 años y pasar de la casa, de la escuela de la casa, a la escuela de los rabinos, pasar a la escuela como nosotros llamaríamos. Y ese rabino ya tiene ganada la partida por el hecho de que tiene un alumno que ha aprendido ya en casa lo que ha aprendido de sus padres. Y es mucho más fácil para que cuando tenga 12 años, así como Jesús hace, muchos estudiosos plantean del tema del Bar Mishvah, que es públicamente, él ya no es niño, pasa a ser hombre y puede leer la palabra delante de todos sus hermanos. Yo me imagino nomás si nosotros como cristianos, nuestros hijos pudieran aprovechar desde pequeños la catequesis a partir de la palabra de Dios. Pero nosotros somos conscientes que nuestros niños van a la catequesis y a veces no saben hacer el nombre del Padre. ¿Y eso por qué? Porque papá y mamá nos le están enseñando. Y nosotros estamos exigiendo ya que entiendan la Biblia. Y eso es muy difícil cuando no tenemos una base. La catequesis tiene que estar marcada por la Biblia para que cuando tengan la edad de la primera comunión sepan quién es Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, jueces, los reyes, y llegar a hacer su confirmación conscientes de que están recibiendo el Espíritu Santo que Jesucristo nos prometió. Eso es muy interesante. Muy bien. Vamos a un corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Está con nosotros hoy el padre Rodrigo Acosta. Él es de la diócesis de Villarrica. Hoy, domingo de la palabra. También, padre, hoy se nos pide, por ejemplo, hacer la entronización de la palabra, buscando un poco que la palabra de Dios sea algo normativo de la vida de los fieles. ¿Qué significa esto de entronizar la palabra? Y realmente nosotros, la palabra de Dios, o sea, lo que encontramos en la Biblia, ¿es norma de vida para nosotros? Cuando decimos entronizar, estamos diciendo que vamos a colocar en un lugar privilegiado.
Por lo general siempre se hacen las entronizaciones de las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús o del Inmaculado Corazón de María en nuestros hogares. Yo creo y estoy muy seguro de que la intención del Papa al decirnos de que tenemos que hacer una entronización litúrgicamente dentro del templo es poner en un lugar visible de nuestra asamblea a la palabra de Dios, como ejemplo de nuestra comunidad. Pero eso también nosotros podamos llevar en nuestros hogares, tener la palabra de Dios en un lugar privilegiado de nuestra casa. Pero también yo siempre les digo a mi gente de que de vale tenemos ahí nuestra Biblia que tiene polvo. Eso significa, es algo muy hermoso que tenemos que estar ahí mostrando a toda la visita que acá hay un católico cristiano que ama la palabra de Dios, pero que también la lee y la estudia y la medita. La lleva en el día a día, porque al salir de nuestra casa pedimos esa bendición de Dios para que podamos retornar otra vez con el pan de cada día y sanos. Todo eso significa esto de entronizar, llevar en alto cantos, danzas, colocar en un privilegiado lugar de la asamblea en el templo, nos va a motivar también, así como familia, como comunidad parroquial, también a llevar eso en nuestros hogares y insistir lo que dice el Papa, a aprovechar todos estos espacios de formación que tenemos en todas las diócesis. Yo creo que con Animación Bíblica de la Pastoral Nacional estamos tratando de llegar a todas las diócesis y hay diócesis que nos dan ejemplo de escuelas bíblicas en gran cantidad de personas que están en distintas pastorales, pero que quieren profundizar la palabra así como tiene que ser. Qué bueno, y estamos viviendo entonces hoy el domingo de la palabra con diferentes propuestas, no solamente para este domingo, Padre. Realmente la Iglesia nos invita a durante todo el año también vivir, como ya mencionaste, sobre la formación, pero además también otras acciones concretas que el Papa también nos propone, como llevar el Evangelio en el bolsillo, tener la palabra en el teléfono, en el móvil, hacer los rosarios meditados en base a la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo se está viviendo esto a nivel nacional? Mencionaste sobre los subsidios que la Animación Bíblica de la Pastoral también proporciona, que bueno, se preparó la liturgia, se estuvo trabajando y nos imaginamos desde esta mañana cómo estarán haciendo las entronizaciones, pero bueno, ¿cómo se proyecta todo esto durante el año? Todo lo que has dicho es lo que nos propone el Domingo de la Palabra, pero no solamente reducirnos a este domingo, sino que durante todo el año podamos tener presente, leer la Biblia, aprovechar los espacios formativos y el Papa, si nos escucha, nos diría ponerlo en práctica. Ahí volvemos a lo que decía al inicio. Tener criterios evangélicos significa que cuando te peguen en una mejilla tienes que darle la otra, que cuando tienes que perdonar tienes que darlo de corazón, no solamente de palabra, ayudar al prójimo, buscar la manera de que el otro sienta nuestra cercanía como hermanos en Cristo Jesús. Todas estas acciones que el Señor nos ha dejado en su palabra son para nosotros un mandamiento nuevo que se llama amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, todo es una cadena de acciones que nutre la Biblia, la palabra estudiada, correctamente interpretada y aplicada en el día a día. Entonces, ir con tu rosario delante del Santísimo y meditar cada rosario con la palabra de Dios será diferente. No va a ser una mera repetición, sino cada Ave María y cada Padre Nuestro rezado va a ser una meditación de esa estación que pasó Jesús por ti, por mí, para nosotros. Y entonces también de que podamos reunirnos, aprovechar lo que hemos hecho en Navidad en familia, lo que hemos hecho también y vamos a hacer, Dios mediante, en Cuaresma en familia. O sea, siempre hay materiales, muchísimos materiales. Me acuerdo de la anécdota del Papa Francisco en uno de los sínodos que decía, ojalá que esto que ahora sale como documento no lo metamos dentro del cajón, porque puede ser un lindo documento que se quede nuevamente en el cajón. No, esto significa que hay gente que está meditando, como nosotros que siempre nos reunimos en la Animación Bíblica Pastoral Nacional, para hacer un documento, un pequeño subsidio que sea accesible a nuestra gente, económicamente también, y que pueda ser un lenguaje accesible para ellos, pero que no se quede solamente en la Secretaría Parroquial, que nadie llevó, que nadie lo fue a hablar y a meditar nuevamente con sus compañeros, con su familia, con su vecindario. O sea que es grande nuestro compromiso que viene ya desde pequeño,
que luego en la parroquia, en las catequesis y luego también nosotros en familia poder llevar este compromiso. Bueno, se nos pide también, Padre, justamente a partir de este subsidio, hacer la lección divina. Eso ya poco a nuestra gente la lección divina así de una manera un poco más fácil para acercarse a la palabra de Dios, así como estabas diciendo también, para acercar a los hijos, por ejemplo, a enamorarse de la palabra. Bueno, bien, ya Andresa estaba indicando más o menos un error que cometemos nosotros los católicos o muchas personas también cuando agarran la Biblia. A ver qué me dice Dios, abre la Biblia y dice, esto es lo que me dice Dios. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Entonces, si vamos a interpretar literalmente esto, vamos a tener muchos ciegos y muchos mancos y muchos cojos. Sin embargo, la lección divina tiene sus pasos de leer, releer, meditar, poder contemplar y llevarnos a esto a la acción. Y esto nosotros podemos solamente agarrar nuestro ordo, que es lo que nuestra conferencia episcopal nos propone para la lectura de cada día, poder agarrar un pedacito de una de las palabras que podemos ser la primera, el Salmo o el Evangelio, y de leerlo en voz alta con tu hijo antes de irse a la escuela o antes de comer y decimos, ¿cómo entendiste? Y ahí papá y mamá que tienen un poco más, creemos siempre, de atino espiritual para poder decir, bueno, esto es lo que quiere decirnos Dios hoy y podamos compartir y agradecerle el alimento que tenemos, la vida que hoy nos da. Podemos decirle gracias por esto, le peticionamos que ustedes puedan salir bien en sus estudios, en sus acciones, que vuelvan sanos otra vez. O sea, estamos haciendo la lección divina a partir de un pequeño versículo o una pequeña reflexión que podamos compartir. Hoy día el celular, apenas abrimos nuestros ojos, algunos agarran, en vez de hacer el nombre del Padre, ya agarran su celular y ahí está el Evangelio, porque sí o sí tenemos un grupo de la parroquia, un grupo de nuestros amigos que nos envía el Evangelio todos los días, inclusive ya la meditación que podemos nosotros compartir luego en familia. Pero volvemos a lo mismo, la familia es fundamental a la hora de hacer una lección divina que dos o tres cabezas piensan mejor que una. El Espíritu Santo siempre sopla para poder interpretar así como el Señor quiere la palabra de Dios. Qué lindo, Padre. Y este domingo, entonces, la lección divina que propone el Domingo de la Palabra es el Evangelio de Lucas, que habla un poco de Pedro, de su confianza en Dios, ¿verdad? Que va unido un poco a este lema, espero en tu palabra. ¿Cómo podemos nosotros también llevar a nuestra vida esto que se propone en este Evangelio? Bueno, trabajando un poco, me imagino, los pasos de la lección. ¿Cuáles serían esos pasos para que podamos también llevar a la práctica, así de manera sencilla nomás, Padre? Bueno, y sabemos que Pedro es uno de los apóstoles que más se ha equivocado dentro del grupo de los apóstoles, ¿verdad? Igualito que nosotros. O sea, partamos de ahí. Y él tiene en el fondo una confianza en el Señor, espera en el Señor, a pesar de todos sus errores. Uno cuando analiza la vida de Pedro y leyendo este Evangelio, nosotros a veces le queremos pontificar como el primer papa de la iglesia, pero es uno igual que nosotros que quería seguirle al Señor y que con todos sus errores esperó siempre que Dios a través de su Hijo Jesús, a quien él consideró el Mesías, el Salvador, le pudiera dar esa respuesta que necesitaba. Y este domingo de la palabra justamente lo pone a él como el modelo, como nuestra iglesia. O sea, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia representada en Pedro, con todos sus errores, con todos sus defectos, tiene que tener la certeza de que es el Mesías el que está delante de nosotros, que nos habla hoy y nos está diciendo de que Él no nos abandonará. Esto es lo que nosotros hoy podemos meditarlo. ¿Y qué le podemos decir? Señor, yo me equivoqué tantas veces, yo así como Pedro te quiero seguirte y quiero apacentar tu iglesia, tus corderos, como le va a decir a Pedro después. O sea, tantas cosas que podemos decir, pero sencillamente esto me lleva a sentirme amado por el Señor, por la palabra que me dice hoy ánimo, y luego llevar eso a nuestros hermanos que necesitan. El prójimo que está cerquita de nosotros, porque eso significa prójimo, el próximo, el que está más cerca de ti. Bueno, se nos habla también, Padre, de que es un momento muy especial también para rezar por la unidad de los cristianos
y especialmente a partir de la palabra de Dios. ¿Cómo se podría dar esto, Padre, en 2 minutos? Bueno, y justamente la tercera intención del Papa, aquel 30 de septiembre del 2019, fue de que nosotros tenemos en común la Biblia con otras denominaciones que aceptan también los 27 libros del Nuevo Testamento y la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, la unidad de los cristianos está basado en que nosotros podamos rezar unos por otros y que lo que la palabra de Dios nos ha dejado como enseñanza para poder acercarnos a Dios y ser solidarios unos con otros, no necesita que nosotros nos dividamos. Es más, tenemos que unirnos más cada día. Y este jubileo es una llamada justamente del Papa para que todos los que son más pudientes puedan condonar las deudas, ayudar al que tiene menos y a partir de la palabra de Dios también mucho más nos está invitando a no condenarnos, sino a perdonarnos y tratar de llevar la vida comunitaria juntos, porque justamente esa sinodalidad de la que él tanto nos está hablando se puede traducir también a partir de esto. La Biblia nos está hablando de que en la historia de cada uno de todos estos personajes bíblicos, la gracia de Dios ha sido mucho más que el pecado. De los errores, Dios ha sacado muchas bendiciones, porque de eso se trata la Biblia. Y concluyo con esto. Los rabinos enseñan a sus hijos una pequeña historieta de que las letras del alfabeto hebreo se habían puesto de acuerdo para poder pedir el primer puesto. ¿Quién iba a ser la primera palabra, la primera letra utilizada por Dios para empezar la Biblia? Entonces, la Bet, que es la segunda, empieza a saltar y dice, elígeme a mí. Y le dice ya Dios, ¿por qué tengo que elegirte a ti? Porque yo soy Bet, la segunda letra, pero conmigo vas a escribir Beracá, que significa bendición. Si me eliges a mí, vas a bendecirle a todas mis hermanas. Y le gustó a Dios. Por eso la Biblia empieza con Bereshit bara Elohim. O sea, la segunda letra, no empieza con la Aleph, que es la primera. La Biblia nos enseña que los segundos, los descartados, los humildes serán bendiciones para los demás. Muy bien, agradecemos de corazón al Padre Rodrigo Acosta, que hoy ha estado con nosotros en nuestro programa Esto dice la Iglesia. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.